Te pediría que el 11 lo dejaras tranquilo. Aquí tenemos lo que es la torre del vigía, pero unos rieles, parece como si fuera hasta de un tren. Evitar que esta estructura pueda ceder, y los baños cierran a las 4 de la tarde. Oiga, tremendo y lindo, bello este lugar. Saludos a todos, espero que se encuentren muy pero que muy bien. Mi nombre es Ángel Rodríguez, para aquellos que no me conocen. Tengo este canal de YouTube para compartir videos agradables para cada uno de ustedes, porque son familiares. Ahora, ¿dónde vamos a estar en este día? Hoy voy a estar en Isla de Cabra, aquí, ¿verdad? Cerca del Morro, que lo podemos después ver por allá. Así es que estamos aquí frente a un lugar, ¿verdad? Pacífico, un lugar tranquilo, un lugar, por lo menos a esta hora, no hay mucho revolú. Pero sé que hay unos negocios, unas tiendas que posiblemente a lo mejor en ciertas horas y ciertos días se forme el revolú. Así es que nada, espero que puedas ver este video hasta lo último, que lo puedas disfrutar. Y acuérdate, como siempre decimos, ¡seguimos! Isla de Cabras es una isleta localizada en la entrada de la Bahía de San Juan, en Puerto Rico, y forma parte del municipio de Toa Baja. Isla de Cabras actualmente alberga lo que es el Fortín San Juan de la Cruz, también conocido como El Cañuelo, un parque recreativo que abrió en el 2005, un club de pesca, un campo de tiro de la policía local. Sin embargo, este islote ha tenido varios usos durante su historia. Fortificación española, lo que es El Cañuelo, o también conocido como el Fortín San Juan de la Cruz. Debido a su localización estratégica en la entrada de la Bahía de San Juan, Isla de Cabra proveía un punto estratégico para un fuego cruzado en conjunto con el Fuerte San Felipe del Morro en el otro lado de la bahía, para así prevenir que navíos invasores entraran. También defendía la entrada al río Bayamón en el otro lado de la isleta. Bueno, mi gente, como les estaba diciendo ahorita, allá se encuentra lo que es el Morro, lo que es la fortaleza, ¿verdad?, de El Morro, ahí en el viejo San Juan. Ahora mismo estamos viendo estas áreas del viejo San Juan. El área de allá entiendo que es entre Bayamón y Cataño, pero aquí entonces estaremos en Toa Baja. Así es que nada, por aquí disfrutando de este lugar. Así es que desde aquí, de Isla de Cabra. España construyó el fortín a su derecha, llamado San Juan de la Cruz o El Cañuelo, para crear un fuego cruzado mortal con los cañones de Castillo de San Felipe del Morro en el lado opuesto de la bahía. Imagínese que usted es el capitán de un buque inglés cerca del año 1640 y que debe intentar entrar a la bahía de San Juan y atacar la ciudad. Para mantener su distancia de los poderosos cañones del Morro, usted podría tratar de navegar por este lado de la bahía, pero la artillería del Fortín San Juan de la Cruz lo esperaban para detenerlo. San Juan de la Cruz quizá era pequeño, pero jugó un papel importante en las defensas de San Juan. Y aquí lo vemos, lo que es el Fortín San Juan de la Cruz. También para defender esta área de la bahía y también contraatacar los barcos que entraban por estas áreas. No solamente estaba el Morro, sino que también este fortín que están viendo detrás de mí. Así es que espero que estén disfrutando de este video y también de la historia que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Bueno, y ustedes ven que este fortín de hecho lo están reparando, o sea que está cerrado
por el momento no se puede entrar adentro, ya que lo están reparando, ¿verdad? Para evitar que esta estructura pueda ceder y crear un accidente en este lugar. De hecho, ustedes ven aquí detrás de mí, en la parte de arriba, hay una rajadura en esta pared. Si ustedes ven allá, hay como un pedazo, como de unas reglitas, parece que es midiendo lo que es la raja que está en la pared y esperando, ¿verdad?, que no se siga abriendo. Por eso que eso está ahí, ¿verdad?, para identificar que esta estructura necesita reparación y de hecho no se puede, ¿verdad?, cambiar lo que es la historia. Así es que me imagino que el gobierno, tanto, ¿verdad?, pues estadounidense o de Puerto Rico, no sé qué le toca a esto porque esto es algo federal, así es que entiendo, ¿verdad?, que ellos tienen que estar arreglando estos lugares para evitar que se dañe y evitar que la historia se desaparezca. Desde el 2005, este parque recreativo Isla de Cabra abrió al público y esto cuenta con varios lugares de descanso y gazebos para la familia. Además, el parque cuenta con acceso a la playa para nadar y también para pescar. Mapa de desalojo por tsunami, por si acaso. Bueno, importante decirles a ustedes, ¿verdad?, que están viendo este video, ¿verdad?, que este lugar tiene unos gazebos, este es el número 7, pero el uso del gazebo es mediante reservación y pago. Pero también tenemos en esta área estacionamiento para los carros, un lugar cómodo para que pueda venir a disfrutar con su familia. También allí tenemos un mirador, pero lamentablemente quiero decirles que el mirador en el momento está cerrado porque está en reparación. Así es que mire lo hermoso de esta área, ¿verdad?, donde aquí en este lugar, de hecho puede venir aquí a los gazebos. Acuérdense que hay que reservarlo y entonces disfrutar de esta área de la playa donde la gente o el público puede meterse, darse un chapuzón y mojarse. Así es que bienvenido a este lado de este lugar. Traer sus propias sillas también. Oh, seguro que sí, también traer las propias sillas, que de hecho nosotros traímos 2 sillas pero las dejamos en el carro. Y nada, seguimos por ahí mirando lo precioso de este lugar, Isla de Cabra. Hasta el perrito tiene reservado lo que es el gazebito. ¿Cómo te llamas? Se asustó. Hace años también los terrenos que pertenecían al fuerte Amezquita se convirtieron en un campo de tiro y entrenamiento para la policía local. El terreno sobrante tuvo una disputa por varios años y finalmente fueron transferidos al Departamento de Recreación y Deportes de la isla. Bueno, también tengo que dejarles saber que estos baños cierran a las 4 de la tarde por la limpieza. Así que asegúrese de venirse temprano. Esperemos que lo arreglen y que sea pronto, porque sería bueno, mire, uno treparse allá arriba y mirar hacia este otro lado. Hermosa vista que tiene este lugar. Importante, cuando vengas para acá y vayas a alquilar una caseta o un gazebo, te pediría que el 11 lo dejaras tranquilo. Y caminando por la orilla de este lugar me encuentro esta cosa aquí con una cadena enorme. Si alguien sabe qué es esto, déjelo en los comentarios para enterarnos. Aquí tenemos lo que es la torre del vigía, pero pues ya ustedes ven que no hay ningún vigía. Esperemos, ¿verdad?, que estos sitios así puedan venir y arreglarlo, porque, ¿verdad?, para el turismo, no solamente para el turismo, porque esto es más para vigilancia,
que sería bueno, ¿verdad?, que pudieran vigilar, porque en estas costas a veces el mar está un poco fuerte, mucha gente se meten sin saber y las olas se los llevan enredados. Así que ahí tenemos lo que es la torre del vigía, que es necesario que esa estructura la arreglen para que vigilen esta área y así estar más seguro como persona en estos lugares. De hecho, estamos en lo que es en la esquinita de esta isla de Cabra, es donde más cerca se puede apreciar lo que es el morro. Así que aquí estamos, ¿verdad?, con esas olas que de hecho me mojó la cara. Así es que aquí estamos hasta casi dándonos un chapuzón. Quiero mostrarles esta área donde ahí vemos como un manatí dibujado. Parece que hay otros dibujos allá. No se puede pasar, ¿verdad?, porque ahí pues dice no trespassing Puerto Rico Police. Así es que, ¿verdad?, pues debemos respetar la autoridad. Pero entiendo que tanto este lugar donde estoy señalando como allá al final, por allá, hay unos bunkers. Eso es lo que aparenta, ¿verdad?, que son estos lugares como unos bunkers. Me imagino, ¿verdad?, que para el tiempo en que, ¿verdad?, pues se defendía también esta parte de la isla. Así que interesante, qué pena, ¿verdad?, que no podamos llegar a esas áreas. Pero me hubiese gustado llegar hasta allá, pero desde acá podemos apreciar aunque sea un poquito. Según un documento que pude encontrar en las fortificaciones estadounidenses, en los años 40 los Estados Unidos inauguraron el fuerte Amezquita a unos pocos metros de distancia del Cañuelo. Durante la Segunda Guerra Mundial, este fuerte sirvió como reserva militar para el ejército de Estados Unidos. La base recibía cargamentos de armas desde el fuerte Delaware en Florida. Así es que otro dato histórico. Bueno, no sé si se puede apreciar porque está demasiado de lejos, pero en esta área por aquí hay como un barco hundido que parece que el tiempo ha desaparecido este barco. Parece que en algún pasado encalló en ese lugar y entonces lo que están haciendo es que, ¿verdad?, pues ahí se perdió todito ese barco. Aquí ahora vemos lo que es la leprosería o leprocomio. Al final del siglo XIX se estableció una comunidad de leprosos en la isleta. El 17 de diciembre de 1876, el gobernador de Puerto Rico, Segundo de la Portilla, colocó la primera piedra de la estructura oficial que albergaría varios pacientes de lepra. La misma fue completada en el 1883. Sin embargo, se cree que la colonia fue establecida antes de la construcción de la estructura. Después de la invasión de los Estados Unidos a la isla en el 1898, la administración de la estructura fue otorgada al gobierno de la isla. De acuerdo al censo de 1910, había 35 personas viviendo en la isleta para ese tiempo. En el 1926, un asilo de pacientes de lepra se construyó en la isla principal en el sector de Trujillo Alto, cercano a una iglesia, y los residentes de la colonia fueron mudados allá. Sin embargo, la estructura original en la isleta todavía existe. Y aquí entonces están viendo lo que son las ruinas. Y de hecho, a mí me impresionó bastante este lugar porque aquí vemos esta estructura que aunque ya, ¿verdad?, pues está bastante destruida, pero esto nos lleva a lo que es la historia, tanto, ¿verdad?, de la isla de Cabra como en Puerto Rico como tal. Así es que impresionante, ¿verdad?, esta estructura. Así que si vienes para acá, para esta área, de hecho tienes que tener mucho cuidado, ya que parte de esta estructura todavía, ¿verdad?, está un poquito delicada y puede caer. Así es que hay que tener mucha cuenta, pero venir aquí a disfrutar de este lugar y sobre todo de la historia, de verdad que se merece un like.
Ruinas del antiguo Leprocomio. Isla de Cabra. Y si pasamos por aquí a grabar esta área, aquí tenemos lo que es el antiguo club de pesca. Está cerrado completamente, está abandonado. Esperemos, ¿verdad? Pues que no sé si tienen planes de arreglarlo, pero este es el antiguo club de pesca. Y mientras estamos caminando por aquí, por esta área, estamos viendo esto aquí. Esto parecen como unos rieles, parece como si fuera hasta de un tren, pero no es de un tren, es del cañón que ponían aquí para defender la isla. Me imagino que esto sería un enorme cañón para defender la bahía y estas costas, para que cualquier intruso que viniera por esta área, venían los cañonazos. Y miren qué interesante, bastante grande. Para mí que este cañón era súper enorme para estar en este lugar. Y miren, una bella vista que hay hacia el mar. Y caminando por aquí, pues podemos encontrar que aparentemente también aquí había otro cañón donde podía defender desde esta área hasta toda esta área, porque de hecho quiero decirle que para eso eran los rieles estos que están aquí, porque al cañón ser tan grande, pues había que moverlo de un lado a otro. Y entonces, para que ver, ¿verdad?, dónde venían los barcos o los atacantes, pues entonces se veía, tenía un área donde podía poner el cañón hacia allá. Como por todo esto se podía correr ese cañón por si acaso, ¿verdad?, pues querían entrar por esta área, lo que era el enemigo, tanto franceses, ¿verdad?, tanto los invasores que querían venir a esta isla a invadir. Así es que, ¿verdad?, puntitos históricos, que es bueno saberlo. Y aquí llegamos a lo que es la caseta número 1 y última caseta que tú puedes encontrar en este lugar. De hecho, aquí estoy viendo unas escaleras hacia donde, ¿cuál sería la ruta? Bueno, hacia esa orilla. ¡Uy, qué tremendo y lindo, bello este lugar! Miren allá abajo, lo que ha socavado también lo que es el mar. Y bueno, no lo había visto, pero aquí tenemos como que otra clase de caseta. Estamos bajando para ver este lugar. Así que este es un área de limpiar, este es un picador. Aquí es donde limpian los peces, ¿verdad?, que se pueden lograr pescar en estas áreas, en estas aguas. Así es que
¿Ves? Hay un caminito que sigue por ahí. Y nada, viendo, ¿verdad? Lo interesante es que uno no sabe nada si uno no se tira para estos lugares. Así que si en algún momento a ti te interesa venir para este lugar, venga, pero con mucha precaución, que no se vaya a ir muy a la orilla y caer, y entonces ahí pues sea tu último día. Pero no, queremos que venga y disfrute de estos lugares que nos ofrece la Isla del Encanto, Puerto Rico, y hoy en la Isla de Cabras. Bueno, familia, espero que haya disfrutado este video hasta lo último. Espero que se lo haya gozado, y acuérdense que este canal te trae mucho material para toda la familia, así es que espero que lo haya disfrutado hasta lo último. Y acuérdate de suscribirte, porque yo entiendo que muchas veces tú puedes ver los videos y se te olvida suscribirte. Pues es el momento de suscribirte. Regálame un like y vamos a seguir adelante grabando videos y contenido para compartirlo con cada uno de ustedes. Así es que acuérdate de escuchar el mensaje final. ¡Seguimos! Un libro cristiano llamado Consejos sobre la Salud habla del capítulo que dice se debe gobernar el cuerpo. La vida es un regalo de Dios. Se nos han dado nuestros cuerpos para que los empleemos en el servicio del Señor. Y Él desea que los cuidemos y les tengamos aprecio. Poseemos facultades físicas y mentales. Nuestros impulsos y pasiones tienen su asiento en el cuerpo y por lo tanto no debemos hacer nada que contamine esta posesión que se nos ha confiado. Debemos mantener nuestro cuerpo en la mejor condición física posible y bajo una constante influencia espiritual para que podamos utilizar nuestros talentos de la mejor manera. Y que no se te olvide suscribirte a este canal y espera el próximo video. Bendiciones. Una generación que busca tu presencia, postrada